Diego, nuevamente bienvenido, muchas gracias por otra vez estar con nosotros y bueno, nuevamente aquí es esta audiencia es toda suya. Hola, buenas tardes. Carlos, déjeme, voy a salir del Zoom y voy a reingresar a ver si me enganchan los auriculares Bluetooth, porque estoy en un sitio con mucho ruido y seguramente van a oír mucho ruido de fondo, a menos que pueda usar los auriculares, pero no están enganchando, se conectan al Bluetooth, pero no funcionan. En un segundo hago esa prueba y si no, nos Claro vamos que con sí. el sonido de fondo. Claro que sí. Mientras Diego va haciendo nuevamente su ingreso, para quienes no conocen Innovus Business School, somos una escuela de formación ejecutiva y complementaria, somos parte de un proyecto de Fundación Innovus donde trabajamos tres áreas que son muy valiosas y muy importantes para nosotros. Una pues, precisamente tiene que ver con transformación digital, pero hay otro aspecto y otra área muy valiosa también que hace parte de nuestro propósito y es todo el tema de diversidad, equidad e inclusión, donde tuvimos la oportunidad de ser uno de los pioneros en hablar de temas de equidad de género. Creamos una de las comunidades pioneras también en mujeres, innovación y tecnología, Women IT, y también tenemos un programa que se llama Pilos Digitales, que es para precisamente dar capacidades y competencias digitales a personas con alguna vulnerabilidad. Arrancamos con personas con discapacidad, pero entendiendo esto desde la perspectiva de dar las capacidades y las competencias que realmente nos van a permitir estar dentro de y estar vigentes dentro de lo que se habla del futuro, pero que realmente es el hoy del trabajo. Y seguramente los vamos a estar invitando a compartir otros espacios que son complementarios a este escenario y a este ejercicio que estamos haciendo de transformación digital, que tiene que ver mucho con el tema de hoy de transformación personal y cultural y que está muy relacionado con esas habilidades del ser, seguramente sobre las cuales va a hablar Diego hoy durante la sesión, todo lo que tiene que ver con esas habilidades humanas que de alguna manera hemos olvidado un poco de cara a la tecnología. Cuando hablamos de tecnología nos ocupa mucho las tecnologías digitales y claro que es muy importante y estas son muy valiosas en una transformación digital, pero antes de una transformación digital hay una transformación personal y una transformación humana y sobre ella precisamente vamos a estar hablando hoy. Y esa es una de las preocupaciones constantes de Innovus y nuevamente pues estaremos haciendo una invitación a que nos acompañen en estas sesiones. Más adelante les estará llegando una invitación, también vamos a tener una sesión y una masterclass muy interesante sobre el tema de la comunicación para la transformación digital. Cómo hoy en día el tema de las habilidades de comunicación juegan un papel vital e importante a la hora digamos, en todos estos procesos de transformación digital. No sé si Diego ya nos está escuchando. Sí, Carlos, si no me funcionan los auriculares, de manera que no sé si ustedes logran escucharme a mí porque tengo una música de fondo terrible. Pues yo creo que lo estamos escuchando, yo creo que está bien. ¿Diego nos escucha? Si yo los escucho bien, me da una vergüenza con toda la audiencia, es con el ruido de fondo de la música, pero bueno, nos tocó animados hoy por la feria de Barcú. Entonces vámonos así, por favor denme capacidad de compartir pantalla, Carlos, y arrancamos. Deme un segundo ya. ¿Ya la están viendo? Sí, Diego, ya estamos viendo la presentación. Bueno, entonces vámonos así, discúlpenme otra vez el ruido de fondo, pero tuve la oportunidad de reunirme en el día de hoy con el heredero de Adidas que quiere entrar en un proyecto de metaverso con nosotros, de manera que desafortunadamente se me dañó la agenda y no logré salir del centro de Bogotá. Entonces hoy voy a hacer esta presentación desde el centro de Bogotá en la feria de Barcú. Hoy en esta tercera presentación vamos a hablar de la transformación personal y cultural para la economía digital, y a título de recordar y de lo que hicimos en las reuniones pasadas, pues valdría poner ese contexto. En la primera masterclass hablamos de todos los cambios que se estaban sucediendo en el mundo, del cambio en el orden económico mundial. Hablamos de Barack Obama y de la globalización y la tecnología, cómo habían ampliado la brecha de equidad en el mundo. Hablamos de la pandemia y la economía de bajo contacto y hablamos de la cuarta revolución industrial. Todo esto llevándonos hacia que teníamos que hacer conciencia
de este nuevo entorno económico de la economía digital, y caracterizamos esa economía en la primera masterclass como economía de abundancia, como la información como el mayor activo y factor económico de producción preponderante, y hablamos del propósito de transformación masiva. Hablamos de organizaciones exponenciales, explicamos un poco por qué estas organizaciones son las que están realmente comandando el mundo de la economía digital, y hablamos de la transformación digital como respuesta de la empresa a ese desafío de la nueva economía, y explicamos, entre otras cosas, ese marco de referencia de cómo hacer la transformación digital de siguiente generación partiendo del reto al modelo del negocio en la iluminación estratégica. Explicamos la transformación orientada hacia el cliente con sus 4 componentes básicos que ven en pantalla, y explicamos la transformación hacia el interior de la compañía, y explicamos también ese cómo, a partir de la iluminación estratégica, de la innovación digital en laboratorios digitales y la transformación exponencial. Ese es un contexto muy rápido, un resumen muy rápido de lo que hicimos en las 2 primeras clases. Y si ustedes recuerdan, en el framework dijimos que había que transformar la cultura, pero dijimos que la cultura tenía que partir de la transformación de cada uno de nosotros, de las personas, de transformar el yo. Y a eso es de lo que se trata esta tercera masterclass, de hablar de cómo empezar nuevas cosas y cómo prepararnos como personas. Hoy vamos a enfocar la masterclass solamente al individuo, a la persona, y de cómo nos debemos preparar para convertirnos en lo que yo llamo los humanos 5.0 o los augmented humans. De eso vamos a tratar en esta masterclass de hoy. Sigue entrando gente por ahí, cosa que me alegra. Entonces hablemos de cómo hacer esa transformación personal. Y esta masterclass de hoy va a ser más rápida, pero mucho más profunda en esa materia de transformación personal. Entonces aquí se trata paradójicamente de pasar de ese ego que tenemos para preguntarnos siempre, ¿y yo quién soy? ¿Y usted sabe quién soy yo? De ese quién soy yo, vamos a pasar al qué puedo hacer yo para transformarme y para aportar en esa ética participativa de la que hablamos también en la primera masterclass, en esta nueva economía, a partir de la colaboración, de la comunicación y del relacionamiento. Entonces, el primer concepto que quiero poner allí, son solo 2 conceptos los que vamos a trabajar hoy, tiene que ver con lo que yo llamo el modelo de efectividad sostenible. Entonces tenemos que desarrollar un modelo que nos permita lograr la efectividad organizacional y empresarial, pero de manera sostenible. Y hay estudios que demuestran. Hubo un estudio en la Universidad de Harvard que se corrió por más de 45 años para tratar de entender cuál era el factor que nos iba a permitir la longevidad saludable a los seres humanos. Y a diferencia de lo que pensaría mucha gente, no se trata ni de hacer dieta ni de hacer deporte, se trata de la calidad de las relaciones que generemos en la vida. De eso se trata la posibilidad de tener una vida saludable, longeva y feliz. Entonces, este modelo de efectividad sostenible parte de desarrollar una mejor relación conmigo mismo. Entonces, parte de que fomentemos en las personas para prepararse para esta nueva economía digital, la autoestima, la integridad y la búsqueda de su bienestar. Entonces, tenemos que garantizar que tenemos buenas relaciones con nosotros mismos para que podamos entonces ir al plano de generar unas relaciones de manera, valga la cacofonía, generativa con otras personas. Y esas relaciones se tienen que basar en el respeto mutuo, cosa que hemos perdido a pasos agigantados en la sociedad actual, en la confianza y en la colaboración. De eso se trata, el generar nuevas relaciones y buenas relaciones con otros, y a través de un mapa mental que yo llamo el mapa mental de la humildad, esa actitud de humildad, nos va a permitir generar de alguna manera acciones nuevas que llamamos aprendizajes, y que son los que nos van a permitir
generar continuamente mejoras que promuevan la efectividad futura y nos lleven hacia el cumplimiento de nuestras metas y objetivos como personas y como organizaciones y como sociedad en ese modelo que yo he llamado de efectividad sustentable. De manera que la transformación en el lado digital, del lado de cultura y personas, arranca por pensar en desarrollar un modelo de efectividad sostenible, creando esto que yo he llamado los humanos 5.0. Y entonces el centro de esto es entender, y aquí me gusta contar una anécdota. Cuando hacía la transformación digital de un banco de retail, empezamos formulando una estrategia para transformar el modelo operativo del banco. Y ese modelo operativo es lo que yo llamo de alguna manera algo duro: transformar procesos, transformar tecnología, transformar organización, es transformar lo duro. Y eso duro yo lo llamo el ellos. Es algo que veo como lejano, por eso lo llamo el ellos, en términos un poquito filosóficos. Y estando en un comité de presidencia del banco, en ese proyecto de transformación digital del banco, la vicepresidente de planeación en un comité de presidencia en el que estábamos 15 vicepresidentes del banco y el presidente, dijo que de alguna manera había descubierto que no hacía sentido transformar ese modelo operativo, sino que la clave de la transformación digital iba a estar en la transformación de la cultura. Dijo, lo que tenemos que transformar es la cultura. Y a esa cultura es lo que yo llamo el nosotros, porque la cultura se forma de las relaciones en un colectivo. Y cuando esta persona hizo ese speech y dijo, descubrí que tenemos que transformar la cultura y no transformar el modelo operativo, yo sarcásticamente le decía que nos había tomado 104 años en ese momento entender eso, que era más importante que la transformación del modelo operativo, era más importante la transformación de la cultura, la transformación del nosotros. Pero a manera de broma le decía que esperaba que no pasaran 100 años más o 104 años más para entender que íbamos a tener que, para poder transformar esa cultura, ese nosotros, teníamos que transformar el yo. Y el yo es realmente lo que hace transformar el yo, es lo que hace transformar a la cultura. Y evidentemente nosotros no podemos transformar a una persona por nuestra voluntad, sino que la transformación personal parte de la voluntad de las personas. Dicho eso, tenemos que lograr en esa definición de liderazgo que yo les proponía también en alguna otra charla, que la defino yo como la capacidad que todos tenemos, porque yo rompo ese mito de si el líder nace o se hace. Yo digo que el líder nace. Todas las personas tienen la capacidad de liderazgo, que consiste en aquella capacidad de conectarnos a nosotros mismos y de conectar a otros con una historia de sentido común. Esa historia de sentido común es lo que algunos consultores llaman el propósito. Esa historia de sentido común tiene que conectar a toda la compañía, empezando por nosotros mismos, y tiene que permitirnos generar para cada uno de nosotros felicidad. Tiene que entusiasmarnos y tiene que permitirnos generar acciones de aprendizaje a partir de ese modelo mental de actitud de aprendiz y de humildad. Tiene que permitirnos generar acciones que nos permitan, en últimas, honrar lo que nos interesa a cada uno de nosotros en lo profundo. Entonces el liderazgo es eso, es esa capacidad de conexión con el propósito, de conectar a las personas con ese propósito, con esa historia de sentido común, y lograr que a partir del aprendizaje honremos lo que nos importa a todos y lleguemos a ese modelo de efectividad colectiva sostenible. Y evidentemente para lograr eso tenemos que partir desde la plataforma, y la plataforma del ser humano son los modelos mentales. Entonces la propuesta de transformación cultural pasa por conectar a las personas con nuestro propósito, con nuestra historia de sentido común,
para que, queriendo honrar lo que le interesa a la persona en lo profundo de su vida, esté dispuesta voluntariamente a cambiar sus modelos mentales. Y el primer modelo mental que debemos incorporar es el de la responsabilidad incondicional. Y la responsabilidad incondicional es la que me permite desplegar el modelo de ética participativa del que ya hablábamos en la primera masterclass, en donde asumamos incondicionalmente esa responsabilidad de lo que queremos ser en la vida y dejemos atrás el modelo de ética representativa en la que nos la pasamos por el mundo victimizándonos de quienes nos representan en los entes sociales, como por ejemplo el alcalde en la ciudad, el presidente en la nación, o el rector en la universidad, o el profesor en la clase. Entonces tenemos que desarrollar un modelo de responsabilidad incondicional que nos lleve a esa actitud de liderazgo protagónico y que nos permita asumir esa actitud para que entendamos que nuestras respuestas en la vida tienen que estar en función, si bien de estímulos externos, tienes que estar en función de las elecciones que nosotros tomemos utilizando la conciencia, cosa que muchas veces no usamos, porque la mayoría de la gente se comporta como víctima y eso significa comportarse como en un modelo sistémico estímulo-reacción en el que nuestras respuestas dependen exclusivamente de los eventos externos, de las variables externas que entran al sistema. Por eso, cuando por ejemplo llegamos tarde a una reunión, nos victimizamos en el tráfico. Y eso es pensar que la respuesta va en función de ese estímulo. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que cuando uno llega tarde, uno realmente está tomando la decisión consciente de llegar tarde y privilegió cualquier otra cosa como dormir un rato más en lugar de llegar temprano a la reunión. Entonces, tenemos que ir a un modelo realmente de decisiones generativas en donde de verdad utilicemos la conciencia para tomar las elecciones conscientes de cómo nos queremos ver en el mundo. Eso es lo que tiene que ver con responsabilidad incondicional y de esta forma vamos a sentirnos mucho más empoderados porque la actitud de víctima genera explicaciones tranquilizadoras. Cuando yo digo que llegué tarde porque había mucho tráfico, pareciera que me descargo de la responsabilidad, que no me veo en la escena y entonces la explicación es tranquilizadora. Pero es una explicación que si bien es tranquilizadora, no me genera nada de poder porque yo no estoy decidiendo nada. En cambio, cuando asumo la vida con ese modelo mental de responsabilidad incondicional y con un modelo de protagonismo, la explicación es mucho más generativa porque soy yo quien toma la decisión de lo que quiere hacer en la vida. De esto podríamos quedarnos hablando toda una masterclass del modelo de competencia emocional. Si esto les interesa, pónganlo por favor en el chat y con el mayor gusto podemos organizar con Carlos, que me ha invitado gentilmente a esto. Podríamos armar una masterclass únicamente sobre el modelo de responsabilidad incondicional, que es un modelo muy potente, se lo digo de verdad, para asumir en la vida, y que a mí en lo particular cuando desarrollé este modelo a partir del coach de las sesiones de coaching que me hizo durante un año Fred Kaufman, el creador de Meta Management de la empresa Consciente, me ayudó él para llegar a este modelo. El segundo modelo lo llamo el de la actitud de aprendiz. Y creo que si queremos hacer una transformación cultural, tenemos que desarrollar esa virtud de la humildad para poder generar un modelo de aprendizaje que entendamos que el ser exitosos en este modelo de economía digital solo se va a lograr si tenemos la capacidad de desaprender como nos educaron en ese siglo XX, en esa economía industrial, y aprender con esa actitud de aprendiz nuevos modelos de actuación para esa economía que es muy diferente, como lo expliqué ampliamente en la masterclass pasada. Y también tendríamos que desarrollar un modelo mental de competencias emocionales. Creo que cuando hablamos de inteligencia artificial y de la posibilidad de que la inteligencia artificial desplace puestos de trabajo,
Yo estoy convencido de que así va a ser. Y estoy convencido también, como lo creen los japoneses, que a diferencia de la tercera revolución industrial, no vamos a ser capaces de generar más empleos que los que destruyamos. De manera que nos vamos a tener que preparar para asumir una economía en donde haya menos oportunidades de trabajo, pero si somos capaces de desarrollar un modelo que explicaré más adelante, vamos a poder tener una sociedad justa, en paz, colaborativa, a pesar de que haya menos empleo en el mundo. Y creo que para eso hay que desarrollar competencias emocionales, el modelo mental de la competencia emocional, porque es la única posibilidad que tenemos para realmente encontrar nuestro rol en el mundo de la singularidad, en el que los algoritmos y la inteligencia artificial van a ser capaces de mejorarse a ellos mismos por encima de la capacidad probablemente del intelecto humano. Y este es un tema que hemos visto que antes de 2030 va a llegar esa singularidad. Si nosotros trabajamos en estos modelos mentales voluntariamente, habremos seguramente o vamos a lograr un cambio en nuestro comportamiento, un cambio comportamental que le apunte a las acciones basadas en los valores. Tenemos que apostar porque nuestras acciones estén basadas en valores, en nuestros valores. A mí me gustan los valores con nombre y apellido, me parecen mucho más dicientes. Vamos a lograr una sociedad mucho más autorreflexiva. Y fíjense que cuando uno estudia la teoría del aprendizaje, habla de un concepto que llama la escalera del aprendizaje, y es que cuando observamos eventos en la naturaleza, el ser humano tiende a hacer inferencias muy rápido y a tomar decisiones muy rápidas. Eso es lo que se llama subir y bajar la escalera del aprendizaje demasiado rápido. Y para mejorar a ese respecto, lo que tenemos que hacer es subir la escalera de la toma de decisiones más despacio y bajarla también más despacio, y eso significa, cuando se va subiendo la escalera, significa volvernos autorreflexivos, significa desarrollar comportamientos que nos permitan distinguir los hechos de las opiniones y de las inferencias, que nos permitan entender la información que nos llega del mundo, pero entender que con base en nuestros valores vamos a hacer unas inferencias, y con base en esas inferencias vamos a hacer unos juicios, y ojalá que esos juicios en la medida de lo posible no sean juicios de valor, sino sean juicios de efectividad. Y si hacemos eso, vamos a ser capaces de bajar después esa escalera del aprendizaje realmente aprendiendo y tomar decisiones mucho más asertivas. Por eso hay que desarrollar a partir de ese modelo mental de aprendizaje, lograr comportamientos autorreflexivos. Y también tenemos que lograr comportamientos de expresión habilidosa. Creo que la mayor problemática de la humanidad tiene que ver con problemas comunicacionales. Entonces, desarrollar expresiones habilidosas en el mundo significa que nos volvamos másters en comunicación. Y también, si Carlos me vuelve a invitar, podemos desarrollar una masterclass sobre el tema de la expresión habilidosa y cómo aprender organizacionalmente a comunicarnos. Creo que nos hace falta, y les va a sonar probablemente extraño, aprender, por ejemplo, a hacer un reclamo efectivo a partir en la empresa, o a ofrecer una disculpa efectiva, o aprender a pedir perdón. Empresarialmente no estamos preparados para eso en la dinámica empresarial, y necesitamos entrenarnos a partir de cambiar nuestro modelo hacia el de competencias emocionales para llegar a ser máster en expresión habilidosa. Si logramos ese cambio comportamental, creo que vamos a ser capaces de convertirnos cada uno de nosotros en personas mucho más integrales e integradas, que vamos a ser personas mucho más alegres, que creo que es fundamental, y más aún si se tiene en cuenta el efecto de salud mental que produjo la pandemia. Vamos a ser personas que usemos verdaderamente la conciencia. Utilizar la conciencia es muy potente, y vamos a lograr en esa misma capacidad integral de la persona el lograr la efectividad personal, para que realmente
tengamos felicidad, pero tengamos efectividad. Eso es lo que llamo la transformación del yo. Y de esa transformación del yo es que se genera la transformación del nosotros, de ese colectivo, de hacer una transformación cultural. Y esa transformación cultural tiene que ver, como lo expliqué también en la segunda masterclass, con el tema de compartir. Entonces vamos a compartir prácticas, vamos a compartir valores y vamos a compartir una misión. Y si logramos ese cambio a nivel de la infraestructura, de la plataforma de la cultura, a nivel de proceso, habremos mejorado los procesos de las interacciones humanas, de manera que vamos a ser mucho más auténticos en nuestra comunicación y mucho más asertivos. Vamos a lograr un modelo de negociaciones generativas en el que no juguemos a pensar en que para yo ganar necesito derrotar o que pierda el otro, sino que podemos generar ganancia para todos en el mundo, y vamos a lograr honrar nuestros compromisos y volvernos impecables en el honrar los compromisos, entendiendo que no siempre soy responsable por todo, pero sí frente al otro en materia de relaciones. Esto nos llevaría entonces, en últimas, en la escala más alta, a una cultura de una comunidad productiva en donde nos basemos en la confianza. Y creo yo, como lo dice Stephen Covey, que la sociedad actual tiene un impuesto a la desconfianza. Nosotros lograríamos un colectivo con mucha más confianza, una comunidad en la empresa solidaria, cosa que muchas veces no tenemos el día de hoy, y lograríamos también una comunidad mucho más alineada, en donde nuestros vectores de esfuerzo realmente apunten todos hacia el mismo lugar. Eso es lo que yo llamo la transformación cultural, y ese es el núcleo de esta masterclass del día de hoy. Si logramos esa transformación cultural, yo creo que podemos navegar hacia lo que el Keidan Ren de Japón llamó la sociedad 5.0, y es el estado que yo diría ideal para aprovechar esta economía digital, y como lo dije en la masterclass pasada, no ver ese lado oscuro de la transformación digital o del mundo digital, sino ver un estado mucho más halagüeño, mucho más positivo. Este concepto de la sociedad 5.0 lo desarrolló el Keidan Ren en Japón, que es como una suerte de cámara de comercio, en el que estudió detenidamente cómo la sociedad había ido cambiando tras cada revolución industrial, y partiendo de los primeros asentamientos urbanos en la sociedad de la casa, el hombre simplemente coexistía con la naturaleza. Después, al llegar a esas primeras ciudades y dejar de ser tan nómadas y volverse un poco más sedentarios, la especie humana desarrolló técnicas basadas en el riego y en los asentamientos, y creó toda una sociedad agraria. Y esa sociedad agraria duró casi 10.000 años, hasta que en la primera revolución industrial, con la invención de la máquina de vapor y el comienzo de la producción en masa y en línea, se desarrolló una comunidad de sociedad industrializada. En los años 60, en la tercera revolución industrial, llegamos a la sociedad de la información, porque con la invención del computador y el comienzo de ese cambio en las reglas de la economía, que también explicamos en una masterclass anterior, en donde los factores de producción se movieron de los clásicos de la teoría económica de la tierra, el capital y el trabajo, se movieron hacia el factor de producción de la era moderna, que es el de la comunicación, y entonces llegamos a una sociedad de la información. Y la propuesta ahora, tras la cuarta revolución industrial del Keidan Ren de Japón, es que humanicemos esa cuarta revolución industrial y generemos una sociedad súper inteligente, pero además una sociedad del goce de la vida. Porque esta sociedad, al quedar menos posibilidades de trabajo en el mundo, vamos a tener que ser mucho más inteligentes para disfrutar más la vida y no perdernos en el mundo
de la problemática de la salud mental. Si nosotros vemos este fenómeno, cómo funcionamos hoy en términos de nuestra relación con las máquinas, con los algoritmos y con la inteligencia artificial, podríamos decir que hoy en el espacio físico son los seres humanos los que hacen la investigación en el mundo, navegan por internet, buscan información, hay sistemas de búsqueda y a partir de esa información se generan los procesos investigativos. Las personas recuperan y analizan la información que hoy está en la nube y las personas mismas u otras personas analizan esa información y proponen soluciones en el mundo, y hablo de los países más desarrollados, en donde en últimas la inteligencia artificial y la robótica entran en la etapa final productiva, trabajando bajo el control de los humanos. En este mundo es que la gente pensaba que la inteligencia artificial no iba a reemplazar todos los trabajos, que los robots iban a reemplazar únicamente aquellos trabajos más operativos, porque los robots estaban hechos para operaciones fabriles bajo el control de los seres humanos. Pero ahora, tras la revolución industrial, con la llegada del Internet de las cosas, lo que estamos viendo es que la información ya no la van a recoger los seres humanos, ya no la van a buscar los seres humanos, sino que hemos sensorizado el mundo, estamos sensorizando nuestros cuerpos, nuestra ropa, las máquinas, las lavadoras, las cocinas, los automóviles, etcétera, de manera que la recolección de información sobre el comportamiento de los consumidores y sobre el mundo en general la va a hacer el Internet de las cosas a través de la sensórica que hay en la mayoría de devices, incluyendo nuestro propio cuerpo. Y esa información va a ir a la nube, y entonces ahora quien recupera y analiza la información y logra poner hipótesis de trabajo experimental, ya no van a ser los seres humanos, va a ser la inteligencia artificial, que utilizando la Big Data, el Machine Learning y toda la inteligencia artificial va a proponer soluciones a las problemáticas de la humanidad a partir de la algorítmica y de los robots. Y a su vez, la producción final va a estar siendo desarrollada por robots en una fábrica que además van a tener la capacidad de automejorarse. Entonces, fíjese que ahí estamos llegando a la singularidad que dio origen a The Singularity University en los Estados Unidos, fenómeno que hemos estudiado mucho y que podría generar algún temor a la humanidad de que las máquinas van a terminar dominándonos como en las películas apocalípticas. Por eso la propuesta de Japón es que humanicemos y nos aseguremos bajo el uso ético de la inteligencia artificial de que seamos capaces de seguir utilizando a nuestro servicio toda esta inteligencia artificial, algorítmica y robótica, y no que nos volvamos esclavos de ellos. Yo dije la vez pasada que el nuevo pan y circo, la nueva dominación y la nueva esclavitud podían ser la renta básica universal y los videojuegos, y creo que aquí estoy diciendo que tenemos que asegurarnos como sociedad a través de esa transformación cultural, personal, cultural y social, de llegar a un mundo en donde verdaderamente humanicemos esta cuarta revolución industrial. Si logramos hacer eso, estoy seguro que vamos a salir adelante. Pero evidentemente este modelo de transformación hacia esa sociedad 5.0 se desarrolló en Japón, que es una economía mucho más desarrollada, que se está preparando para eso, y por eso, por ejemplo, está ensayando la jornada laboral de 4 días, porque ellos están entendiendo que van a tener que disfrutar inteligentemente más la vida. En Latinoamérica y en Colombia eso es imposible. Como lo dije en la primera masterclass, mientras tengamos la brecha de equidad y seamos una de las sociedades menos equitativas del mundo, pues sería utópico pensar en la sociedad del disfrute y del goce. Entonces creo que en Colombia, como lo expuse frente a la Misión Internacional de Sabios por invitación de Marta Lucía Ramírez cuando era la vicepresidente de Duque, tenemos que partir de la transformación de la educación. El modelo de la sociedad 5.0 para Colombia tiene que partir de la transformación de la educación, y el segundo punto de actuación es la bioeconomía. Tenemos que desarrollar en Colombia una estrategia de crecimiento económico
que se base en entender y gestionar la biodiversidad, siendo nosotros una de las economías más biodiversas del planeta. Y si usamos esa biomasa residual para generar productos nuevos, servicios con mucho más valor, que se basen en el conocimiento y la innovación, vamos a ser capaces de transformar a Colombia a lo largo y ancho, y Dios quiera, cerrar esa brecha de equidad. De manera que nuestro nuevo futuro, con todo esto que hemos hablado de entender el cambio, de transformar la empresa digitalmente y de transformar la persona y la cultura, si bien nos va a seguir afectando esta low touch economy, en donde tras la pandemia la sociedad se vio alterada con mecanismos y restricciones de seguridad, de salud y nuevos comportamientos, yo creo que aunque ese futuro vamos a estar en esa economía diferente, creo que si nos volvemos resilientes, como lo expliqué también en la masterclass anterior, creo que podemos salir adelante. Por eso, Deloitte, que era de donde fungí como socio patrimonial de consultoría en Latinoamérica hasta hace un tiempo, cambió su investigación de readiness para la industria 4.0, decidió cambiar esa investigación en el 21 en la pandemia y cambiarla por un reporte de una investigación sobre la resiliencia. Y Deloitte encontró en ese estudio que las organizaciones que son resilientes funcionan todavía mejor en tiempos disruptivos. Y por supuesto, en la pandemia, para algunas empresas la resiliencia mejoró, pero para otras se amplió la brecha. Y ser una empresa resiliente es deliberada, es una decisión deliberada. Y creo que los atributos son el de la preparación, entonces vamos a tener que volver a hacer una convergencia de la planeación de corto y largo plazo y volvernos talentosos en planeación y en preparación. Vamos a tener que lograr organizaciones adaptables, pero las organizaciones no se adaptan, los que se adaptan son las personas. Entonces vamos a tener que tener personas versátiles, empleados versátiles que de verdad sean adaptables, que fomenten una cultura de colaboración, como lo explicaba en esa transformación de nosotros, porque esa colaboración de verdad, no como lo que hemos hecho hasta hoy, realmente acelera la toma de decisiones y le permite a uno gestionar mucho mejor el riesgo. Como lo dije, haciendo referencia a COVID, vamos a tener que desarrollar un atributo de confiabilidad y volvernos personas confiables, empresas confiables y sociedades confiables. La desconfianza es un impuesto a la productividad y a la efectividad sostenible. Entonces, la gente que está teniendo más éxito realmente tiene muchas más habilidades comunicacionales y mucha más transparencia para liderar desde los zapatos de los demás. Y finalmente vamos a tener que desarrollar organizaciones responsables que entiendan que las empresas no están hechas solo para generarle utilidades a sus accionistas, sino que realmente tenemos que encontrar una responsabilidad más allá de la utilidad y hacia el propósito. Y cuando se le preguntó en esta investigación del 21 de Deloitte sobre los C-Level de más de 2.000 empresas en contra del cambio climático y la sostenibilidad, el tema de la atención médica y la prevención de enfermedades, el tema de la necesaria transformación y cierre de la brecha de la educación, el tema de reducir la desigualdad y la distribución de la riqueza, mejorarla, el tema de los sesgos sistémicos y de desigualdad, etcétera. De manera que creo que el camino es ir hacia estas organizaciones resilientes. Entonces recuerden que lo dije la vez pasada también, la transformación digital se nos convierte, de esta siguiente generación se nos convierte en el todo, pero hay que hacerla bien. Les recuerdo también el acrónimo del nombre en las Digital Innovation Enabled Exponential Growth Organizations. Y quiero abrir en este momento para preguntas, Carlos, cumpliendo lo prometido que hoy iba a ser una masterclass más corta, pero creo que es muy profunda y sustanciosa y por eso creo que hace sentido hacerla. Claro que sí, Diego, muchas gracias. Vamos a ver, pues nuevamente
como hemos venido manejando en todas nuestras sesiones, están invitados a hacer sus preguntas a través del chat o levantan la mano y con mucho gusto abrimos el micrófono. Qué chévere que pudiéramos manejarlo siempre como una conversación donde ustedes puedan participar especialmente a través de los micrófonos de este espacio. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Creo que aquí hay una pregunta en el... Urias Torres dice, Colombia en sus diversas manifestaciones, ¿cómo se encuentra en transformación digital? Carlos, repítame la pregunta, que yo tengo tanto ruido aquí que no logré. Tranquilo, Diego. Dice Urias Torres, Colombia en sus diversas manifestaciones, ¿cómo se encuentra en transformación digital? ¿Cuál es el estado de la transformación digital en Colombia? La transformación digital está mal en todo el mundo, no solo en Colombia. 70% de las transformaciones digitales fallan. Por eso nos vimos usted y yo, Carlos, obligados en el buen sentido de la palabra a desarrollar estas masterclasses y empezar como esta evangelización, y vamos a hacer más cosas para generar una comunidad que realmente entienda cómo hacer esa transformación digital de siguiente generación bien hecha. De manera que mi respuesta es que Colombia está muy mal, pero no es el único. La mayoría de esfuerzos en el mundo. Claro, y lo dicen las grandes consultoras con diversos estudios que lo han venido encontrando, ¿no? Además, la cantidad de dinero que se viene perdiendo precisamente en eso, en estos procesos de transformación digital es muy grande. Diego, nos levantó la mano, está Rafael Álvarez, entonces vamos a darle espacio a Rafael para que por favor nos haga la pregunta. Y posteriormente Gracias. esto, Catarina. Rafael, bienvenido. Gracias. No, es una pregunta muy rápida. Ante la posible recesión que enfrentará el mundo, está enfrentando el mundo, ¿cómo considera Diego que esto afectará los procesos de desarrollo y de transformación que se venían dando en la sociedad? Rafa, mi gran amigo Rafa Álvarez, amigo de la vida, me da alegría verte por acá. No me había dado cuenta que estabas en el auditorio. La verdad, Rafa, de hecho, diserté un poquito sobre eso en la primera masterclass que expliqué sobre los cambios que se están sucediendo en el mundo, y hablé del cambio de orden económico mundial. Y yo creo que estamos a puertas de un cambio en el orden económico mundial que lo está afectando el fenómeno del ocaso del capitalismo, de los Estados Unidos como sociedad económica preponderante y del dólar como moneda hegemónica. Y decía yo, Rafa, que si bien todos esperamos que la nueva potencia o referente se vuelva en ese orden económico China y el yuan, yo digo que eso va a durar muy poco tiempo, porque nos vamos a ir a un modelo mucho más de un cambio en el orden económico mundial muy relevante, muy diferente, que no tiene que ver necesariamente con los estados-nación, sino que el orden económico mundial va a estar cambiando, afectado por todo el fenómeno de la descentralización. Yo le voy a compartir, Rafa, un artículo que debe salir publicado esta semana por la compañía alemana SAP. Es un artículo de mi autoría que explica este fenómeno, pero si le parece, Rafa, a título de respuesta le comparto aquí mismo algo de lo que yo escribí en ese artículo, en donde explico ese fenómeno de cambio en el orden económico mundial, diciendo que si bien China y el yuan van a volverse esa potencia y ese orden de referencia, yo creo que estamos en el ocaso del capitalismo, y que ese resquebrajamiento del capitalismo nos va a dar una nueva economía postcapitalista, que algunas personas llaman la sociedad del cero costo marginal o el Zero Marginal Cost Society. Entonces, en esa nueva sociedad, en ese nuevo paradigma,
yo creo que vamos a ver modelos de gobierno basados en la futarquía que propuso Robin Hanson, que dice que, y fíjese que esto se parece mucho al mundo de la Web3 y del blockchain, en donde oficiales, gobernantes elegidos por votación van a definir medidas del bienestar nacional basados en los mercados de predicción. Y los mercados de predicción en última se basan en la teoría de juegos y en la teoría de apuestas, en donde se va a determinar qué políticas van a tener el efecto más positivo en la sociedad. Y hay un buen amigo que se llama JJ Campuzano, un mexicano, que es uno de los activistas cyberpunk, que fundó una cosa que se llama Lex Criptográfica. Me encanta él como filósofo de esta futarquía y de este nuevo orden económico, y él habla de la aparición en el 2027 de las criptociudades en las naciones autónomas descentralizadas de la Web3, las DAO, pero políticas. Yo me retiré del mundo corporativo para crear una DAO, y la DAO mía es una DAO cuyo propósito es democratizar la generación de capacidades para las empresas y para las personas sobrevivir en la economía digital. Pero lo que está diciendo JJ es que vamos a ver DAOs politics con nuevas plataformas de gobierno, y entonces se va a través de todo este fenómeno de blockchain y de inteligencia artificial, probablemente vamos a ver una nueva Internet de las cosas industrial, una nueva arquitectura financiera totalmente descentralizada basada en DeFi. Por eso estoy construyendo un banco descentralizado para jóvenes, y probablemente a fines de la década lleguemos a ver las primeras naciones descentralizadas, que la gente está llamando los network states, que tengan monedas propias, ciudadanos propios y territorios, pero todo distribuido en el mundo que hoy conocemos. Entonces nos vamos a olvidar de los estados-nación de hoy y vamos a ir a naciones descentralizadas con capacidad de accionar de manera colectiva, y que alguna de esas seguramente descentralizadamente va a ser la que lidere el nuevo orden económico mundial. Si eso pasa, vamos a ver DAOs inteligentes con reglas transparentes, porque es una característica del mundo descentralizado, y eso va a permitir, como ya se puede hacer hoy, auditoría en tiempo real a partir de millones de nodos en la blockchain, donde estarán todas las transacciones distribuidas por el planeta, y eso va a acabar con la corrupción en el mundo. Entonces probablemente se vayan a reconocer por las Naciones Unidas esas criptonaciones, y vayan a tener soberanía y autonomía de esa, como JJ llamó, que es la que va a generar el nuevo orden económico y una nueva era. Vamos a volver al renacimiento, pero al renacimiento digital, impulsados por una quinta revolución industrial, que seguramente, o sexta, va a ser la revolución industrial hipertecnológica. Perdóneme el discurso filosófico, Rafa, pero creo que es la única forma de contestar lo que usted me está preguntando. Oh, gracias, Diego, muy interesante. Escuchando la transformación digital, ahorita te dije que estamos viendo lo que está interesante. Diego, Catalina, bueno, Diego, muchas gracias por la respuesta. Catalina Vázquez también nos levantó la mano. Catalina, ¿quieres participar, por favor? Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, tratando de entender lo que hemos venido trabajando pues en el segundo módulo, que fue el que pude participar, y el de hoy, ¿qué sugieres tú cuando estamos hablando del camino que empiezan a recorrer algunas empresas hacia la transformación digital? Es decir, vos hablabas ahora de que están evangelizando, que esa es la razón de ser de de estas conversaciones que estamos teniendo contigo, y pues que nos facilita formativa. Pero ¿cómo podrías ayudarle a una empresa que está haciendo en este momento, su estrategia para el próximo quinquenio? ¿Cuáles son los pasos que debe dar hacia la transformación digital? Esos primeros pasos, cuando hablabas ahora de un proceso de evangelización. Catalina, lo primero es que justamente de eso se trata
trata la organización descentralizada que yo estoy creando, porque eso es como una especie de ecosistema cooperativo en una versión de organización autónoma descentralizada, cuyo propósito es democratizar esa generación de capacidades. Entonces eso es como un conglomerado, como un consorcio de empresas y de compañías que tienen como propósito ayudarle a las empresas a navegar ese camino. Y como lo explicaba en la masterclass anterior, la primera fase de eso se llama, nosotros la llamamos la iluminación estratégica, y es desarrollar la estrategia para hacer esa transformación digital de siguiente generación. Entonces vamos a crear una comunidad en la que yo espero que democrática y gratuitamente demos muchos servicios alrededor de estas temáticas y realmente logremos un efecto democratizador de esto y prestemos servicios para ello. De manera que te invito a que te conectes conmigo por WhatsApp o por cualquiera de mis redes y con el mayor gusto te involucramos en la comunidad y seguramente vas a poder empezar a navegar ese camino con nosotros. Muchas gracias, Diego, por su respuesta, muy amable. Catalina, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Tengo una pregunta de Ángela Feguet que dice: ¿qué países del mundo están aprovechando mejor la sociedad 5.0? La sociedad 5.0 es un concepto japonés. Entonces estamos empezando a desarrollar el concepto en el mundo. Yo formulé mi propia versión del modelo para Latinoamérica, porque insisto que en las sociedades menos equitativas no se puede aplicar a rajatabla, pero creo que una de las sociedades que va más adelante sin duda es Japón. Ok. Nos está preguntando también Adriana Navas, Diego, dice: Diego, ¿cómo ves las áreas de personas con respecto a llevar las organizaciones a un liderazgo adaptable y de colaboración? ¿Siguen pensando en un liderazgo tradicional? Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo tremendo porque esa transformación organizacional es un tremendo reto. De manera que creo que en esa materia organizacional... Creo que Diego lo perdimos un poco. De nuevo, toda esta misma temática. Diego, no te escuchamos. Creo que nos podría repetir, Diego, porque no lo escuchamos. Sí, y vuelvo a pedir disculpas por el ruido de fondo, pero estoy en Barcú, estoy disfrutándome de Barcú y una reunión que tenía acá. Insisto que si escuché bien la pregunta, el reto de la transformación organizacional es de nuevo un reto cultural y mental, porque estamos acostumbrados a pensar en la forma en que pensábamos en el siglo XX, en organizaciones mucho más jerárquicas, en organizaciones más parecidas a los estamentos militares, y tenemos que avanzar hacia organizaciones realmente impulsadas por la cultura, organizaciones totalmente autónomas, organizaciones impulsadas por algoritmos, etcétera, de manera que ahí hay un reto enorme, y ese reto es conversacional, ese reto es de discutir realmente a nivel organizacional esa necesidad inatajable de cambiar los modelos organizacionales so pena de no sobrevivir en esta nueva economía. Carlos está hablando en mute. Gracias, Diego. Gracias. Para quienes nos han preguntado que dónde podemos encontrar las grabaciones de estas masterclass, les estaremos compartiendo el link de acceso a nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar estas mismas grabaciones. Juan Carlos Iriarte nos pregunta: Diego, de acuerdo con lo que está sugiriendo, ¿el Estado podría tener la potestad para reprimir derechos basados en el bienestar común e implementar algo parecido al crédito social? En otras palabras, ¿la revolución digital es el paso de la democracia a un Estado totalitario? Todo lo contrario, vamos en el camino totalmente opuesto al totalitarismo. La descentralización lo que va a hacer es empoderar al ser humano
para justamente volverse dueño de sus activos, volverse responsable de sus cosas, y el totalitarismo no tiene ningún sentido en este nuevo orden económico mundial que yo estoy describiendo. Es todo lo contrario. Diego, muchas gracias. Bueno, no sé quién más tenga alguna inquietud, alguna pregunta. Creo que ya abordamos todas las preguntas, Diego. Bueno, a todos nuevamente muchas gracias. Diego, muchas gracias por este espacio, por este tiempo, por seguir compartiendo con nosotros pues estas visiones tan profundas acerca no solo de la transformación digital, sino de los momentos que estamos viviendo. A todos los quienes nos han venido acompañando durante estas sesiones, nuevamente también muchas gracias por su tiempo, por su participación, por sus preguntas que nos ayudan también a ir profundizando en estos temas, y están invitados para el próximo 3 de noviembre, donde vamos a hablar precisamente sobre nuestra última masterclass de estas 4 jornadas, de estas 4 sesiones, que estaremos hablando precisamente de qué tiene que ver el metaverso con la transformación digital. Aquí les voy a compartir por el chat nuestras redes sociales, especialmente en LinkedIn, para que nos sigan en LinkedIn. Les vamos a compartir también a sus correos electrónicos nuestro canal de YouTube, para que a través de él también estén pendientes de los otros contenidos y de las grabaciones de las sesiones que vamos a tener. No me resta más que desearles un resto de noche muy feliz, y bueno, nos vemos la semana entrante en nuestra última sesión sobre el metaverso, que también está súper interesante. Además, pues vamos a estar nuevamente con Diego, con alguien que sabe que es uno de los grandes referentes en estos temas de metaverso, no solo en Colombia, sino en América Latina. Diego, muchas gracias, y a todos muy buenas noches. Gracias, Buenas noches para todos. Gracias, Carlos. Gracias, Diego. Excelente la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias, Diego. Muchas gracias, hasta luego. Diego, Gracias, que te Carlos. sigas gozando donde estás. Sí, Gracias a todos. Gracias a todos. Mandé un link que no era, perdón, en el chat, pero gracias a todos. Buena tarde. Con gusto. Bueno, Quiero saludarlos y pegué otro link que no era. Buenas noches. Sí, Chao. Chao, feliz gracias. noche. Chao, chao, chao.